Esa cena en el restaurante de León me pareció una repetición exacta de tantas otras noches que marcaron mi vida en los últimos años. El camarero dejó la cuenta en el borde de la mesa, con ese gesto discreto que ya conozco de lejos. Era como un reloj que avisaba la misma hora de siempre, la hora en que yo, en silencio, iba a meter la mano en el bolsillo. Camila, mi hija, se rió a carcajadas, como si contara un chiste, mientras su codo rozaba el de Octavio. «Ay, papá, me olvidé la cartera de nuevo», dijo, alargando cada palabra como si todavía fuera una adolescente. Y él, sin siquiera fingir que iba a buscar la suya, solo comentó con una risita cómplice: «Puedes creerlo. ¡Qué cabezas las nuestras!». Yo solo respiré hondo, los miré y fingí que ya no me dolía. Mis dedos se dirigieron solos hacia la cartera dentro del abrigo, como si ya se supieran el camino de memoria. Pasé mi tarjeta sin siquiera preguntar el valor. No era necesario. Ya sabía que sería alto, porque ellos siempre elegían los restaurantes más caros de León, los que tienen ventanas enormes, copas finas y platos tan pequeños que parecen adornos. Mientras el camarero volvía con el datáfono, fingí prestar atención a los barcos decorativos que adornaban las paredes. Era eso, o enfrentar el rostro satisfecho de Octavio, relajado en la silla, sin culpa alguna de ver a su suegro pagar todo una vez más. La escena era tan automática que hasta mis nietos, Aitana y Gael, ya parecían acostumbrados. Ellos se reían, se embadurnaban de postre, sin preocuparse nunca por quién estaba pagando. No era su culpa, eran niños, pero me partía el corazón pensar que para ellos esto era normal. Cuando el camarero trajo el recibo, firmé rápido, doblé el papel y lo guardé en el bolsillo sin mirarlo. «Gracias, papá, eres el mejor», dijo Camila, dándome un beso distraído en la mejilla. Octavio solo se ajustó el cuello de la camisa en el espejo de la pared y dijo: «Siempre es bueno tenerte cerca, suegro». Y yo, como siempre, sonreí. A la salida, el viento frío de la noche me golpeó fuerte en la cara. Me quedé allí, parado un instante, mirando el reflejo de mi cara cansada en la ventana del coche de Octavio. La misma expresión, el mismo abrigo desgastado que ya conocía los asientos traseros de ese coche, como si fuera parte de él. Camila se dio la vuelta y todavía pidió: «Ah, papá, mañana pásate por casa. Necesitamos que nos lleves al supermercado. Se nos acabaron los botes de leche de Gael». Solo asentí con la cabeza. No me quejé, nunca me quejaba. Entré en el coche, me senté en el asiento de atrás y me quedé callado todo el camino de vuelta, escuchando la conversación de ellos sobre una fiesta que yo ni siquiera sabía que había ocurrido. Cuando llegué a casa, ya pasaba de la medianoche. Saqué el móvil del bolsillo y abrí la aplicación del banco. Miré las últimas compras, otra cena cara, otro gasto que no era mío. Revisé todas las transacciones de los últimos meses: supermercado, ropa, juguetes, arreglo de electrodomésticos, gasolina, hasta la factura de la luz de ellos. Todo con mi tarjeta. Todo hecho sin pensar, con la esperanza de que eso ayudara a la familia a salir adelante. Pero esa familia, ahora, ya llevaba mucho tiempo de pie. El único que todavía se arrastraba era yo. Cerré el móvil y me senté en la mesa de la cocina con la luz apagada. El silencio de la casa pesaba. Me acordé de la primera vez que hice esto. Camila, desesperada por teléfono, diciendo que Octavio había perdido el empleo, que no sabían cómo iban a pagar el alquiler, con 2 niños pequeños en casa. Yo dije que ayudaría, que era solo hasta que se levantaran, y ayudé. Pagué todo. Pero ellos nunca dejaron de pedir. Nunca más dijeron: «Basta». Me convertí en un cajero automático con piernas, alguien que solo sirve mientras paga. Al día siguiente, abrí mi cuaderno de tapa dura, ese donde anotaba pequeñas cosas para no olvidar, y escribí en la primera página: Recibos 2024. Tomé todas las facturas, extractos y comprobantes que pude encontrar, y empecé a pegarlos y a anotarlos uno por uno. Escribí cuánto, dónde y por qué. Cuando terminé, tenía una pila que me hizo ver la verdad. Más de 5 años pagando todo. Yo, con mi coche viejo, conduciendo de arriba abajo, mientras ellos ahora andaban en un SUV nuevo y vivían como si el mundo fuera solo fiesta. Esa tarde,
Almorcé solo en un restaurante sencillo en el centro de la ciudad. Pedí un plato de pollo con arroz y un café fuerte. Mientras esperaba, recibí una foto en el móvil. Era de una fiesta. Todos ellos sonriendo, rodeados de amigos, globos y una mesa enorme llena de comida. Un mensaje de Camila vino a continuación. Ay, papá, se me olvidó contarte, el cumpleaños de la tía Lupe. Fue precioso, la tarta de pistacho era increíble, te habría encantado. Yo solo miré la pantalla unos segundos y puse el móvil boca abajo. Mi cumpleaños había sido hacía pocos días. Nadie me había mandado un mensaje. Volví a casa y me senté a la mesa. Miré el calendario. Mi cumpleaños estaba marcado en rojo, como siempre hacía. Tomé el bolígrafo y lo taché. Lo taché despacio, como si estuviera borrando otra parte de mí que ellos no veían. Después fui a la panadería. Compré un trozo de tarta simple y una vela pequeña. La coloqué en la cocina, encendí la vela, canté solo un cumpleaños feliz, flojo, y soplé. Por primera vez, en ese silencio, sentí un peso en el pecho que no me dejaba respirar. Allí entendí que no era solo cansancio, era abandono. Antes de continuar, ¿has pasado por algo parecido? Dime de dónde me estás escuchando. Tu mensaje puede darme fuerza para seguir contando, porque lo que viene después de esa noche fue el comienzo de un cambio que yo mismo no sabía que aún era capaz de hacer. Al día siguiente, miré esa pila de recibos y me di cuenta de que necesitaba poner un límite. No era rabia, era supervivencia. Y fue allí, en la soledad de mi cocina, que decidí que en la próxima cena sería diferente. Ya no iba a callar, aunque mis manos temblaran. Iba a llevar solo lo suficiente para pagar mi parte. Nada más. En los días que precedieron a la próxima cena, sentí una mezcla extraña de miedo y alivio. Miedo porque nunca enfrenté a mi hija, nunca le dije no desde que perdió a su madre. Y alivio porque, solo con imaginar que esa noche podría ser el fin de este ciclo, ya me parecía que respiraba un poco más hondo. Pasé las noches revisando los extractos en el ordenador, organizando todo en una carpeta. Cada nota pegada en ese cuaderno era como un espejo que mostraba la verdad. Yo estaba pagando la vida de 3 personas adultas y borrando la mía. En esos días, me acordé mucho de mi esposa. Me acordé de cómo ella solía decirme que criar un hijo no es crear un príncipe o una princesa, sino una persona. Y que a veces, amar también era decir no. Tal vez mi error fue ese. Cuando ella se fue, yo intenté tapar el agujero de la ausencia con regalos, ayuda y dinero. Y sin darme cuenta, creé una expectativa en los demás de que yo estaría siempre allí para sostenerlo todo. Yo mismo me puse en el lugar de último recurso, de auxilio eterno. Ahora, pagaba el precio. El día de la cena llegó. Elegí un restaurante muy diferente a los que ellos estaban acostumbrados. Un lugar sencillo, un italiano pequeño y acogedor, escondido entre una floristería y una lavandería en el barrio antiguo de León. No había aparcacoches ni platos con nombres en francés. Era un lugar que yo mismo podía pagar sin miedo. Cuando mandé la ubicación a Camila, ella respondió: ¿Estás seguro, papá? Parece muy rústico. Yo solo dije que la comida era buena y que estaba decidido. Y colgué antes de que vinieran más preguntas. Ese día me puse una camisa limpia, planchada en casa. En el bolsillo interior de mi abrigo, nada de tarjeta de crédito. Solo llevé 700 pesos en efectivo, envueltos en un trozo de papel, lo suficiente para pagar mi plato de pollo con limón y una parte proporcional de la propina. Por primera vez en años, caminé hasta el restaurante sin sentir que cargaba el peso de un mundo entero en mis espaldas. Cuando llegué, ellos ya estaban allí. Octavio usaba un blazer demasiado caro para un lugar tan sencillo. Camila llevaba un vestido que parecía más adecuado para una fiesta que para esa mesa de mantel a cuadros. Mis nietos estaban mirando los menús, ya eligiendo el postre antes del plato principal. Me senté en silencio, los saludé y pedí lo que quería. Durante toda la cena hablé poco. Escuché mucho. Ellos hablaban de viajes, compras, planes para cambiar de coche, y yo solo masticaba despacio, dejando que cada palabra pasara como el viento. Cuando el camarero trajo la cuenta, algo diferente sucedió. En lugar de poner la carpeta en el centro de la mesa, la colocó justo a mi lado, como siempre,
Pero esta vez, en vez de coger mi cartera, metí la mano en el bolsillo y saqué el fajo de billetes doblado. Con calma, lo abrí, conté el valor exacto de mi plato y añadí 1/3 de la propina. Lo puse sobre la mesa y cerré la carpeta de nuevo. La mesa se quedó en silencio, un silencio que nunca había oído antes en todos esos años de cenas pagadas por mí. Me levanté con calma, cogí mi abrigo y dije solo, por lo mío, está pagado. Ni una palabra más. Y empecé a caminar hacia la puerta. Detrás de mí, oí las sillas arrastrándose, el sonido de los cubiertos golpeando nerviosos los platos. La voz de Camila sonó temblorosa. «Papá, espera». Y poco después la de Octavio, más seca. «Estás bromeando, ¿verdad? ¿Se te olvidó la cartera?» Seguí andando, sin mirar atrás. Cuando ya estaba en la acera, me giré despacio. Los miré firmemente y dije, «Hoy pago solo por mí». Camila parpadeó como si no entendiera y Octavio dio un paso adelante. «¿Cómo que solo por ti? ¿Y el resto?» Respiré hondo y hablé bajo, pero claro. Creyeron que yo siempre sería la cartera. Pues ya no lo soy. No necesité decir nada más. Les di la espalda y seguí andando, mientras ellos se quedaban allí, paralizados en la puerta del restaurante. El aire frío de esa noche me golpeó en la cara como si fuera un abrazo. Era la primera vez en mucho tiempo que caminaba sin esa cadena invisible atada a mis piernas. No miré atrás. Seguí despacio, paso a paso, sintiendo una libertad que parecía nueva, incluso teniendo 73 años. Cuando llegué a la esquina, vi por el escaparate al camarero todavía esperando, avergonzado, y a los dos, revolviendo apresuradamente en sus bolsos. Pero aquello ya no era problema mío. Llegué a casa esa noche con una sensación que no sentía desde hacía años. Paz. No era alegría, ni triunfo, ni rabia. Era solo un silencio bueno, un vacío en el que por fin podía respirar. Me quité el abrigo despacio, lo colgué detrás de la puerta y fui a la cocina. Preparé un té y me senté solo en la mesa. Por primera vez, el móvil no se quedó a mi lado. No quería oír mensajes, ni justificaciones, ni reproches. Quería solo oír el ruido del agua caliente en la taza y el viento entrando por la ventana. Esa madrugada, me dormí pensando que tal vez al día siguiente me arrepentiría. Pensé que Camila podría aparecer en mi puerta llorando, diciendo que exageré, que los nietos no entendían nada. Pero cuando desperté, todo lo que sentí fue calma. Cogí la carpeta con todos los recibos que venía juntando desde hacía meses y la puse sobre la mesa. Hojeé uno a uno, acordándome de cada vez que dije sí cuando en realidad quería decir no. Y me di cuenta de que esa cena había sido más que un límite. Había sido un reinicio. Los días siguientes estuvieron llenos de mensajes. Primero vinieron los audios de mi hija, cada uno más largo y más nervioso que el anterior. Decía que la avergoncé delante de los niños, que yo había hecho un escándalo. ¿Escándalo? Apenas hablé 3 frases. Después empezaron los textos de Octavio, fríos y directos, acusándome de haber dado un golpe bajo. Lo leía todo, pero no respondía. No borré ningún mensaje, pero tampoco dejé que ninguno de ellos me quitara la paz. Algunos días después, empezaron los mensajes de los niños. Aitana mandó un emoji triste, y Gael me mandó un dibujo borroso en la tablet. Una mesa con 4 personas y un lugar vacío. Aquello sí me hizo doler por dentro, porque ellos no tienen la culpa de nada. Pero aún así, entendí que no podía ceder de nuevo. No podía renunciar a mi vida porque, si lo hacía, iba a enseñarles que era correcto tratar a alguien que ama como un recurso infinito. Usé el dinero que antes gastaba en cenas caras para mí. Algo sencillo. Compré un billete para pasar unos días en Valle de Bravo. No avisé a nadie. Preparé una mochila pequeña. Puse un cuaderno, un libro, una muda de ropa y una botella de agua. Mientras el autobús subía por las carreteras llenas de árboles, sentí que el peso que cargué durante tantos años empezaba a soltarse. Miré el paisaje y por primera vez en mucho tiempo, sonreí solo. La cabaña donde me quedé era sencilla, pero para mí parecía un palacio. Estaba cerca de un lago tan tranquilo que parecía un espejo. Durante el día,
Me senté en el porche y escribí en mi cuaderno. No eran cartas de desahogo, ni listas de gastos, ni quejas. Escribí sobre mí, sobre lo que me gustaba, sobre lo que aún soñaba con hacer. Descubrí que después de tantos años ayudando a todo el mundo, ya ni siquiera sabía lo que me gustaba de verdad. Entonces, empecé a descubrirlo de nuevo. Pasé días así, caminando por los senderos, tomando café caliente sin prisa, pintando los árboles con lápices de colores aunque no supiera dibujar bien. Cada día parecía un regalo. El móvil se quedó apagado casi todo el tiempo. Solo lo encendí el último día, cuando ya estaba con las maletas listas. Tan pronto como la pantalla se encendió, empezaron a llegar decenas de mensajes. Ni siquiera los leí. Borré todo sin abrir. Fue como limpiar la mente, como abrir una ventana después de mucho tiempo cerrada. Cuando volví a casa, encontré mi pequeño jardín lleno de hojas secas. Pasé la tarde barriendo y arreglando todo. En ese silencio, decidí algo muy claro. Ya no iba a vivir atrapado en el chantaje emocional. Ya no iba a pagar por su silencio. A partir de ese día, cada peso que ganara sería para vivir mi vida. Si ellos querían estar conmigo, que vinieran por lo que soy, y no por lo que puedo pagar. La semana siguiente, fui al mercado y compré una tarta pequeña. No era mi cumpleaños, pero decidí celebrar lo que estaba sintiendo. Libertad. Puse la tarta en la mesa, me serví un trozo e hice un brindis por mí mismo. Brindé por la valentía de decir basta, incluso después de tantos años callado. Mientras comía esa tarta simple, me di cuenta de que no necesitaba nada más en ese momento. Y así comenzó mi nueva rutina. En lugar de cenar caro, empecé a cenar en el restaurante sencillo cerca de casa, donde la comida es casera y nadie espera nada de mí. En lugar de cargar a los demás a la espalda, empecé a cargar solo mis propias voluntades. Y descubrí que, incluso a los 73 años, todavía hay tiempo para empezar de nuevo. Las semanas fueron pasando, y la distancia entre Camila y yo se hizo mayor. Yo todavía veía los mensajes llegando, pero ya no sentía esa obligación inmediata de responder. Con cada día que pasaba sin renunciar a lo que me quedaba de mí, sentía que mi vida iba volviendo poco a poco. Es extraño decir esto a los 73 años, pero yo estaba por primera vez aprendiendo a vivir sin ser solo el soporte para los demás. Era como si cada silencio que mantenía fuera un ladrillo nuevo en la casa que yo estaba reconstruyendo dentro de mí. En esta fase, empecé a salir más solo por León. Iba al mercado por la mañana, compraba frutas, verduras, pan fresco y volvía andando, observando cosas que antes pasaban desapercibidas. Dejé de mirar escaparates caros y pasé a mirar a la gente en la calle. Veía parejas riendo, ancianos sentados en bancos conversando despacio, niños corriendo con mochilas a la espalda. Me di cuenta de que el mundo no era solo esa mesa de restaurante donde yo siempre me sentía un peso. O mejor dicho, una cartera andante. Fue también en esa época que descubrí una biblioteca comunitaria en el barrio vecino. Entré por curiosidad y encontré un espacio silencioso, lleno de libros y con olor a papel antiguo. Me senté en una de las mesas y empecé a hojear libros de pintura, cocina, viajes. La bibliotecaria preguntó si quería inscribirme en el club de lectura, y acepté. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me invitó a algo que no implicaba pagar la cuenta al final. Aquello me hizo un bien que ni sé describir. Claro que no todo fue fácil. Camila apareció un día en la puerta de mi casa, golpeando fuerte, con la cara roja de rabia. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Cómo pudiste hacer eso? Nos dejaste pasar vergüenza». Yo la escuché, pero esta vez no bajé la cabeza. Con calma dije solo: «Tenéis que aprender a vivir por vuestra cuenta. Yo hice lo que hice porque quise, pero ahora se acabó. No soy un banco ni un seguro de vida, soy solo vuestro padre». Ella lloró, gritó, pero se dio cuenta de que yo no iba a ceder y acabó yéndose. Después de esa conversación, pasé a esperar un distanciamiento definitivo. Pero, curiosamente, lo que vino fue un silencio. Y en medio de ese silencio, empecé a acercarme a algo que no sentía desde hacía años: mi propia compañía. A veces, yo mismo me extrañaba sentado en el porche leyendo un libro o pintando en un cuaderno.
sin pensar en cuentas que pagar o problemas de los demás que resolver. Empecé a tener ganas de hacer planes. Yo, un hombre que creía que ya lo había vivido todo. Fue en esa época que, conversando con la consejera comunitaria que conocí tiempo atrás, me di cuenta de algo importante. Yo no necesitaba vengarme, ni dar lecciones de moral, ni exigir reconocimiento. Lo que necesitaba era vivir. Y ella me hizo una pregunta que nunca olvidé. Si el dinero fuera solo tuyo, sin nadie pidiendo, ¿qué harías con él? Me quedé sin respuesta en ese momento, porque hacía tanto tiempo que no pensaba en mí que se me olvidó cómo soñar. Volví a casa con esa pregunta martilleando en mi cabeza. Y esa misma noche, saqué un trozo de papel del cuaderno y empecé a escribir. Hice una lista de cosas que siempre había tenido ganas de hacer. Viajar para conocer nuevos lugares, aprender a pintar, hacer un curso de cocina, nadar en un lago. Cosas sencillas, pero que siempre pospuse porque estaba demasiado ocupado sosteniendo a los demás. Solo con escribir esa lista, sentí una ligereza diferente, como si hubiera abierto una ventana en un cuarto que había estado cerrado durante años. Al día siguiente, fui al banco y abrí una cuenta separada. Puse en ella todo el dinero que antes destinaba a los gastos de mi hija. No se lo conté a nadie. Ese sería mi fondo de libertad. Una parte de mí incluso sintió miedo de lo que podría venir. Pero otra parte se sintió viva solo con saber que, esta vez, el dinero tendría un propósito que era mío y de nadie más. Con esa decisión, algo empezó a cambiar en mi rutina. Empecé a planificarme. En lugar de esperar el próximo pedido o el próximo reproche, empecé a esperar el próximo fin de semana para visitar un lugar nuevo. Descubrí cafés pequeños, parques escondidos, ferias de libros. Pasé a vivir pequeñas aventuras dentro de mi propia ciudad. Y poco a poco, fui dejando atrás a aquel hombre, que solo servía para abrir la cartera al final de la cena. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿De qué ciudad o país acompañas esta historia? Saberlo me ayuda más de lo que imaginas. A veces, contar estas cosas parece fácil cuando escribimos, pero vivir todo esto me costó años de mi vida. Los meses siguientes fueron como una especie de reeducación emocional para mí. Cada día me daba cuenta de que vivía en piloto automático, siempre girando en torno a las necesidades de los demás. Y ahora, por primera vez, necesitaba descubrir quién era yo cuando no estaba resolviendo nada para nadie. No fue fácil. La casa parecía demasiado grande al principio, demasiado silenciosa, y había días en que el hábito de abrir la cartera todavía me picaba en las manos. Pero poco a poco ese vacío se transformó en espacio para mí. Una mañana, me senté a la mesa con mi cuaderno y empecé a hojear esa carpeta llena de recibos que un día me trajo vergüenza y tristeza. Pero algo cambió en ese momento. Esos papeles, que antes eran solo un recuerdo de abuso, ahora eran la prueba de cómo había aprendido. Cada uno de ellos representaba una elección equivocada que no iba a repetir. Y entonces, cogí una hoja limpia y escribí bien grande: nunca más. La doblé y la puse en la parte superior de la carpeta. Era mi recordatorio. Fue ese mismo día que decidí reservar 3 noches en una posada en el interior, cerca del lago. Usé parte de ese dinero que antes era drenado por los demás. Nunca me había dado ese tipo de regalo. Preparé la maleta con poca ropa, un libro, un bloc de dibujo y un bolígrafo. Cuando llegué, el lugar era sencillo, hecho de madera clara con olor a leña quemada. El lago estaba quieto, sin nadie cerca. Me senté en el porche, miré ese agua parada y pensé, esto es lo que debería haber hecho por mí hace mucho tiempo. Pasé esos días caminando solo, nadando despacio en el agua fría, tomando café mientras veía el sol nacer y, por la noche, escribiendo a la luz tenue de un candil. Me acordaba de cada palabra que mi esposa decía cuando quería verme parar un poco. Hilario, a veces el mundo no se va a caer si descansas. Y sentí que, incluso sin ella, yo estaba finalmente escuchando ese consejo. Cuando volví de ese viaje, mi cabeza estaba clara. Yo ya sabía cuál sería el próximo paso: dejar de sostener financieramente los lujos que no eran míos. Empecé a vender algunas cosas que estaban arrumbadas en casa y organicé mejor mis ahorros. Ese mismo día, anoté una lista corta y clara.
lo que iba a mantener en mi vida y lo que iba a dejar atrás. Y entre las cosas que iban a quedarse, estaba la paz. Poco después de esa decisión, recibí una invitación de Camila para otra cena. Esta vez en un restaurante aún más caro, en el centro de León. Sentí esa vieja presión en el pecho, pero también me di cuenta de que era una oportunidad de mostrar que las cosas habían cambiado de verdad. Respondí que iría, pero ya sabía que sería el último de esa forma. Era el momento de poner en práctica la valentía que yo venía ensayando. Esa noche, antes de salir, me miré en el espejo y me vi de una manera que no me veía desde hacía años. Firme. Cogí mi carpeta con todos los recibos y la llevé conmigo, no para restregársela a nadie en la cara, sino para que me recordara no flaquear. Cuando llegué al restaurante, Camila me recibió con una sonrisa automática, Octavio con la misma expresión confiada, y los niños corrieron a abrazarme. Me senté, escuché lo de siempre, quejas por las cuentas, planes de viajes, y ninguna pregunta verdadera sobre mí. La cena fue larga. Cada plato que llegaba parecía tardar más, y yo estaba allí, callado, pensando en todo lo que aún vendría. Cuando la cuenta finalmente llegó, y el camarero puso la carpeta a mi lado como siempre, respiré hondo. Saqué de la bolsa la cantidad exacta por mi plato, y, en silencio, la puse sobre la mesa. La misma escena de antes, solo que esta vez, en un lugar aún más lleno de gente. Camila abrió los ojos de par en par, y Octavio se rió, pensando que era una broma. «Venga, papá, paga ya. Los niños están cansados», dijo, sin darse cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. Yo solo cerré la carpeta y dije, «Pago por mí, solo por mí». Me levanté con calma, cogí el abrigo y empecé a andar hacia la puerta, sin prisa. Fue como si el aire se hubiera ido del restaurante. El silencio fue tan pesado que se podía sentir. Detrás de mí oí los pasos apresurados, la llamada afligida de mi hija, pero no paré. Y esta vez, al cruzar esa puerta, sentí como si estuviera cerrando también la puerta de una vida entera de humillación silenciosa. Yo estaba listo para lo que viniera después. En la calle, la voz de Camila cortaba el aire de la noche, cargada de desesperación e incredulidad. «¡Papá, espera!». Ella corrió hasta mí, tropezando con los tacones, con Octavio justo detrás, intentando mantener un aire de control. Cuando me alcanzaron, ella sujetó mi brazo con fuerza, y pude ver en sus ojos algo que no veía desde hacía años. Miedo. Miedo de no tener más el suelo garantizado que yo siempre ofrecí. «No puedes hacer esto», dijo, casi sin aliento. Respiré hondo y respondí, «Puedo. Y voy a seguir haciéndolo, porque ya no puedo vivir así». Octavio, tal vez más por la vergüenza de estar en la calle delante de los clientes del restaurante que por cualquier otra cosa, intentó imponer su voz. «Suegro, esto es un absurdo. Estás exponiendo a la familia». Él todavía hablaba como si yo estuviera equivocado por no mantener a todo el mundo. Lo miré con calma y dije, «Exposición es vivir a costa de los demás. Yo solo estoy viviendo por mí ahora». Él quiso replicar, pero se tragó las palabras cuando se dio cuenta de que yo no iba a moverme un centímetro de esa decisión. Los niños, allí dentro, pegados al cristal, miraban la escena sin entender. Eso me cortó. Mis ojos me ardieron, pero no lloré. Solo quité la mano de Camila de mi brazo y dije, «Bajo, siempre serás mi hija, pero ya no puedo ser un hombre sin voz en mi propia vida. Volved allí dentro, resolved la cuenta. Vosotros podéis». Di la espalda y seguí andando. Y por primera vez, no miré atrás. En el camino de vuelta a casa, sentí un frío diferente, no el que duele, sino el que despierta. Cada paso que daba era una especie de cura. Pensaba en cuántas veces estuve en esa posición, saliendo de un restaurante con la cabeza baja, cargando la culpa y la cuenta. Esta vez, la cuenta se quedó donde siempre debió haber estado, con quien consume. Y la culpa, esa se quedó para quien la necesita. Esa noche, llegué a casa, me hice un café negro bien fuerte y abrí mi carpeta. Cogí una hoja en blanco, escribí la fecha y anoté en letras grandes, «Última cena pagada por ellos». Esa anotación no era un trofeo, era un hito.
Yo sabía que a partir de ahí iba a enfrentar silencio, críticas y tal vez distancia, pero también sabía que estaba abriendo un camino que nunca más iba a cerrar. Al día siguiente, los mensajes empezaron de nuevo. Primero, decenas de audios de Camila, más confusos que rabiosos. Después, textos de Octavio, fríos y calculados, intentando culparme por la vergüenza de la noche anterior. Yo los oí y los leí todos, pero no respondí a ninguno. Por primera vez, me di cuenta de que podía escuchar sin sentirme obligado a arreglarlo todo. Era un peso que estaba aprendiendo a no cargar más. Empecé a salir de casa temprano por la mañana y a caminar por el parque. Me sentaba en un banco y me quedaba allí, viendo a la gente pasar, sintiendo el sol en la cara, algo que parecía tan simple y tan olvidado. Poco a poco, mi vida ganó un ritmo nuevo. Empecé a cocinar para mí mismo, a experimentar recetas sencillas que nunca había intentado porque siempre estaba corriendo para ayudar a alguien. Incluso volví a pintar, aunque sin maña. Cada pincelada era un recordatorio. Todavía existe tiempo para mí. Fue en este periodo que me di cuenta de lo valioso que es tener una vida silenciosa. No un silencio de soledad triste, sino un silencio que da espacio para escuchar nuestros propios pensamientos. Sin esa avalancha de pedidos y reproches, empecé a ver que aún tenía sueños guardados en el fondo de mí. Pequeños sueños. Viajar, aprender algo nuevo, conocer a personas diferentes. Y empecé a planear cómo usaría mi tiempo y mi dinero para eso. Semanas después, reservé otro viaje a Valle de Bravo, esta vez más largo. Fui con calma, disfruté cada día. Hice clases de cocina en la posada. Nadé en el lago. Me senté en el porche y escribí cartas que nunca envié, solo para poner en el papel todo lo que estaba atrapado en el pecho. Cuando volví, traje conmigo una foto que saqué en la orilla del lago al amanecer. Imprimí esa foto y la pegué en la tapa de mi carpeta. Y escribí debajo: resultado, paz. Ese viaje me dio la claridad final de que yo había, de hecho, pasado página. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Solo necesitaba seguir viviendo de una manera que me respetara. Y fue eso lo que me prometí a mí mismo. No renunciar a mí de nuevo, ni por la culpa, ni por el miedo, ni por la presión de quien quiera que sea. Después de este último viaje, mi rutina en León cambió completamente. Yo ya no vivía en función de esperar el próximo mensaje de Camila, ni me quedaba con el móvil en la mano imaginando cuál sería el próximo pedido. Empecé a despertarme temprano para cuidar de las plantas, preparar mi café con calma y leer. Con cada día que pasaba, esa sensación de obligación se iba quedando más distante. Y en su lugar, surgía algo nuevo, algo que no sentía desde hacía años: libertad. Los intentos de mi hija de retomar el control fueron disminuyendo. Primero mandaba mensajes insistentes, después audios llenos de disculpas, y por último solo empezaron a llegar esos mensajes rápidos, cortos, que ya no tenían la misma fuerza. Yo leía y respondía de forma educada, pero sin retroceder. Yo sabía que para ella, aquello era una sorpresa. Ella nunca imaginó un padre que no abriría la cartera. Pero fue exactamente eso lo que pasó. Y cuanto más me mantenía firme, más me daba cuenta de que el peso de mi vida disminuía. Empecé a usar parte del dinero que antes se iba en lujos ajenos para hacer cursos. Hice uno de pintura en un centro comunitario y otro de cocina básica. Allí, conocí a personas de mi edad que, al igual que yo, estaban buscando un nuevo comienzo. En cada clase, sentía que estaba reconstruyendo un trozo de mí que se había quedado olvidado detrás de todas aquellas cuentas. Y descubrí que nunca es tarde para aprender algo nuevo, ni para crear nuevos recuerdos. Un día, en una de esas clases, una señora me preguntó si tenía nietos. Yo sonreí y dije que sí, que ellos eran la parte más bonita de mi vida. Y fue allí, en ese momento, que entendí que, aunque yo haya decidido alejarme del peso que Camila puso en mí, mi amor por Aitana y Gael continuaba intacto. Yo no estaba cortando lazos. Solo estaba cambiando los límites para que ese amor pudiera continuar sin ser sofocado por el abuso. Con el paso de los meses, me di cuenta de un cambio inesperado. Las visitas de mi hija empezaron a tener otro tono. Camila venía sola a veces.
Se sentaba conmigo en la cocina y se quedaba en silencio, mirando la mesa. Era extraño, como si ella estuviera buscando las palabras correctas y no las encontrara. No había pedidos, no había listas de la compra, solo silencio. Y yo dejaba que ese silencio ocurriera, sin exigir explicaciones. En el fondo, sabía que ella también estaba intentando entender a ese nuevo padre que aún no conocía. Fue en una de esas visitas silenciosas que ella me miró y dijo con voz baja: «¿Sabes, papá? Nunca pensé en cómo todo esto te afectaba. Pensé que querías, que te gustaba ayudar». Y yo respondí solo: «Una cosa es que te guste ayudar, otra cosa es ser usado». Y yo me dejé usar durante mucho tiempo. No hablé con rabia, ni para herir. Hablé como quien dice una verdad antigua. Ella se quedó quieta y, por primera vez en mucho tiempo, pareció realmente escuchar. Después de ese día, empecé a ver pequeñas señales de cambio en ella. Nada rápido, nada milagroso, pero en lugar de invitaciones a restaurantes caros, empezó a llamarme para tomar un café sencillo o para caminar en el parque. Era como si, poco a poco, ella estuviera entendiendo que el vínculo entre nosotros no necesitaba pasar por mi cuenta bancaria. Esa fue una de las mayores victorias que tuve sin necesidad de gritar, sin necesidad de pelear. Yo también fui cambiando. Descubrí que la vida tiene más espacio cuando uno se permite vivir por sí mismo. Fui a pequeños viajes de fin de semana. Conocí a gente nueva e incluso volví a reír con facilidad. Y cada vez que reía, sentía que un trozo de aquel dolor antiguo se deshacía. No es que se haya ido, porque las cicatrices se quedan, pero dejó de ser una herida abierta. Fue en este punto de mi vida que entendí que la justicia silenciosa no necesita venir acompañada de espectáculo. No fue un escándalo, no fue una ruptura ruidosa. Fue solo la decisión firme de vivir con dignidad. Y fue esa elección tan sencilla la que lo cambió todo. Me convertí en un hombre diferente, no más amargo, sino más completo. La última vez que encontré a mi hija, antes de contar esta historia para ti, fue en un banco de una plaza. Ella me abrazó de una manera que yo no esperaba. No había pedido, no había lista, solo un abrazo largo. Y allí, con el corazón latiendo fuerte, me di cuenta de que finalmente algo había cambiado entre nosotros. Después de aquel abrazo en la plaza, pasé a pensar mucho en cómo las cosas cambian cuando uno cambia primero. Pasé años creyendo que necesitaba resolverlo todo para ser amado, que mi valor estaba en cuánto podía dar. Pero esa tarde me mostró que, cuando empecé a poner límites, la relación empezó a cambiar de verdad. No fue rápido, ni fácil, pero fue honesto. Y por primera vez en décadas, me di cuenta de que aún podía enseñar algo a mi hija, que el respeto viene antes de cualquier ayuda. En los días que siguieron, continué con mi vida nueva. Volví a frecuentar la biblioteca comunitaria, mantuve mis caminatas y empecé a ahorrar un poco más cada mes. No por miedo a necesitarlo en el futuro, sino porque aprendí que puedo usar ese dinero para vivir momentos que me pertenecen. No existe sensación mejor que gastar en algo que trae alegría de verdad, y no en el vacío de alguien que espera eso de ti. Fue en ese periodo que decidí hacer algo diferente. Planeé un viaje en tren por algunas ciudades del interior. Nunca había hecho eso antes. Siempre viajé por necesidad de los demás, nunca por elección. Compré el billete solo y, mientras veía el billete impreso en mi mano, sentí que ese trozo de papel era un símbolo de libertad. Una cosa simple, pero que carga un significado profundo para alguien que pasó tanto tiempo sin elecciones propias. El día del viaje, entré en el tren con una pequeña maleta y me senté cerca de la ventana. Vi los paisajes pasando despacio, las montañas abriéndose a lo lejos, y pensé que la vida todavía tenía tanto que ofrecerme. Hice anotaciones en mi cuaderno, dibujé algunas cosas que vi por el camino, y con cada kilómetro que el tren avanzaba, parecía que yo también me alejaba un poco más de aquella vida vieja que dejé atrás. Cuando volví de ese viaje, traje algo más valioso que recuerdos. Traje la certeza de que el silencio puede ser la mayor respuesta. Mientras yo estaba fuera, los mensajes y las llamadas continuaron llegando. Pero cuando volví, vi que ya no tenían el mismo peso. Porque ahora yo tenía algo que nadie podía quitarme: mi paz. Y eso, para mí,
valía más que cualquier reconciliación apresurada. Algún tiempo después, Camila apareció en casa con los niños. No vino a pedir nada. Se sentaron conmigo en la cocina, tomamos un café sencillo y Gael me contó sobre un dibujo que había hecho en la escuela. Aitana me preguntó si podía enseñarle a pintar árboles. Y en ese momento me di cuenta de que había algo reconstruyéndose allí, poco a poco, de forma más verdadera. Esa tarde valió más que todas las cenas caras que pagué en los últimos años. En los meses siguientes, mantuve este nuevo ritmo. Empecé a ayudar a los niños de otra forma. No con dinero, sino con tiempo. Pasábamos horas juntos en la plaza, jugando a la pelota, dibujando o simplemente conversando. Era una relación que no costaba nada, pero valía todo. Y en el fondo, creo que era eso lo que yo quería desde el principio. Ser familia de verdad, y no un patrocinador. Con esta nueva rutina, vi cómo la vida puede llenarse de significado cuando dejamos de lado aquello que nos agota. Los días se hicieron más ligeros, las mañanas más tranquilas. Empecé a cuidarme más, a dormir mejor, a alimentarme sin prisa. Cada gesto pequeño que yo hacía por mí mismo era un paso en la dirección de una vida que finalmente tenía sentido. Un día, mirando esa carpeta de recibos, me di cuenta de que ya no me dolía. Se convirtió en un símbolo de aprendizaje. Entonces decidí guardarla en el fondo del armario y empezar una nueva carpeta, pero esta vez solo con cosas mías. Fotos de viajes, certificados de los cursos que hice, dibujos de los niños. Era una carpeta de recuerdos buenos, construida con elecciones que yo mismo hice. Y es por eso que, mientras escribo estas líneas, me siento más ligero que nunca. Porque hoy sé que la dignidad no se compra con silencio. La dignidad viene cuando uno aprende a decir basta, incluso si es tarde. Y nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Algunos meses después, una escena me marcó de una manera especial. Estaba sentado en el porche de mi casa, tomando café al atardecer, cuando vi a Camila parar al otro lado de la calle. Ella dudó por un instante, como si estuviera cogiendo valor, y después cruzó. Traía un sobre en las manos. Sin decir nada, me lo entregó. Dentro había una nota escrita a mano. No era un pedido, no era una disculpa vacía, era un agradecimiento. Ella escribió: «Papá, hoy entiendo mucho más que antes. Gracias por no haberte rendido conmigo, incluso cuando yo solo sabía pedir». Esa nota, más que cualquier regalo que ella me haya dado, fue la señal de que algo había cambiado de verdad. Ella aún tiene un largo camino por delante, pero por primera vez sentí que mi hija entendió que el amor que ofrezco no puede ser confundido con obligación. En ese momento, todo el peso de los años en que fui ignorado pareció disolverse un poco. No completamente, porque las heridas tardan en cicatrizar, pero lo suficiente para que yo pudiera respirar más ligero. Esa misma noche, después de que ella se fuera, me quedé mirando el sobre durante un buen rato. Me acordé de todas las veces en que salí de aquellos restaurantes cargando no solo la cuenta, sino también la vergüenza de no ser visto. Y ahora, al sostener un simple papel con palabras sinceras, me di cuenta de que nada de lo que hice fue en vano. No porque necesité pagar por todo, sino porque finalmente aprendí a decir que yo también existo. Ese fue el momento en que tomé una decisión definitiva. De ahí en adelante, mi tiempo y mi energía serían para construir recuerdos verdaderos. Pasé a planear pequeños encuentros con mis nietos, viajes cortos y sencillos, cenas en casa hechas por mí, porque me di cuenta de que los recuerdos más valiosos no cuestan dinero, cuestan presencia. Y eso es algo que ahora puedo dar sin miedo, porque ya no viene acompañado de explotación. Con el paso de los días, empecé a recibir más visitas inesperadas. A veces, Camila venía solo para tomar un café. Otras veces, era para traer a los niños a pasar la tarde conmigo. Y cada vez que venían, la casa parecía un poco más viva. Yo veía en ellos el reflejo de lo que todavía puedo enseñar, que las relaciones no necesitan lujos, solo respeto y cariño. También fue en este periodo que volví a hacer algo que había abandonado hacía décadas: cocinar para otras personas. Descubrí que hay una inmensa alegría en preparar un plato simple y ver a los nietos comer sin prisa, riendo, contando historias.
En esos momentos, siento que estoy recuperando un trozo de la familia que creí haber perdido para siempre. Claro que todavía existen heridas. A veces, siento ganas de decir todo lo que se me quedó atrapado en la garganta durante tantos años. Pero ahora elijo el silencio, no como sumisión, sino como elección. Prefiero que mis actos hablen más que mis palabras. Prefiero que mi calma les muestre el valor que solo me di cuenta de que tenía después de perder tanto de mí. Un día, mirando esa carpeta de recuerdos nuevos, me di cuenta de que tenía más páginas que la carpeta antigua de recibos. Eso me hizo sonreír. Es como si cada viaje, cada tarde con los nietos, cada curso que hice, fuera ocupando el lugar de las páginas viejas. Hoy, esa es mi mayor conquista. Haber sustituido una historia de abuso por una historia de reconstrucción. Siento que estoy viviendo una segunda vida, una vida en la que el tiempo tiene otro ritmo. Y si puedo dejar un consejo para quien está oyendo mi historia, es este. Nunca dejes para después el cuidado de ti mismo, porque quien se olvida de sí para complacer a los demás un día, descubre que nadie se acuerda de uno cuando lo necesitamos. Y ahora, mirando todo lo que pasó, sé que aquel día en que pagué solo mi parte en el restaurante no fue solo un gesto. Fue la línea que separó a quien yo era de quien soy hoy. Fue allí donde volví a ser dueño de mí mismo. Hoy, mi vida sigue un camino más tranquilo. Aprendí a apreciar la rutina simple. Despertarme temprano, abrir las ventanas, sentir el aire fresco de León y oír los pájaros. Ya no tengo esa prisa por resolverlo todo por los demás. Cada mañana es una oportunidad para vivir de una manera más ligera. Mis días son míos, algo que antes parecía imposible. Cuando pienso en todo lo que dejé atrás, no siento arrepentimiento. Siento que, finalmente, encontré el equilibrio que busqué toda la vida. De vez en cuando, todavía recibo mensajes de personas de la familia pidiendo favores. Pero ahora mi respuesta es diferente. No es grosera, no es fría. Solo un no puedo o un no esta vez. Es como si yo hubiera redescubierto el valor de decir no sin cargar culpa. Y la verdad es que al principio, yo mismo no creía que conseguiría sostener eso. Pero lo sostuve. Cada no fue un paso más hacia afuera de un ciclo que parecía eterno. Los niños continúan viniendo a visitarme. A Aitana le gusta pintar conmigo y a Gael le encanta mover las plantas del patio. No hay regalos caros ni viajes lujosos. Hay algo mucho más simple y mucho más valioso: tiempo juntos. Y cada vez que ellos me abrazan, yo siento que esos momentos se van a quedar para siempre en su memoria. Quiero que, en el futuro, ellos se acuerden de un abuelo que los escuchaba, que jugaba, que estaba presente, y no de alguien que solo pagaba cuentas. Camila, poco a poco, se ha transformado también. Todavía estamos lejos de tener esa relación de confianza que yo soñaba, pero estamos reconstruyendo algo nuevo, ladrillo a ladrillo. Hoy, cuando ella entra en mi casa, sé que no es por el dinero. Y eso, para mí, vale más que cualquier pedido de disculpas. Veo en su mirada un cierto arrepentimiento, un intento de empezar de nuevo. Y en mi corazón, encuentro espacio para perdonar sin olvidar. Volver a cuidarme me enseñó que la vida no termina cuando dices basta. Por el contrario, es ahí donde empieza. Hice nuevas amistades, viajé a lugares que nunca imaginé y aprendí a reír de nuevo. Incluso empecé a escribir sobre mi historia, no para ganar nada con eso, sino para dejar registrado todo lo que viví, porque sé que existen otras personas pasando por lo mismo que yo pasé y que necesitan oír que todavía hay tiempo para empezar de nuevo. A veces pienso en Germán, mi gran amigo que ya se fue, y en cuánto se alegraría de verme así. Él siempre decía que la vida no puede ser solo obligación, que uno también necesita darse un poco de alegría. Y fue exactamente eso lo que decidí hacer, darme alegría. No importa si es pequeña, no importa si es simple, siempre que sea mía. Ya no guardo rencor en el pecho. Lo que pasó me hirió, pero me hizo crecer. Hoy yo miro atrás y veo a aquel hombre sentado en los restaurantes caros, pagando por todo, y casi no me reconozco. Parecía otra persona. Ahora, aquel lugar dentro de mí que antes era solo tristeza y cansancio está lleno de nuevos recuerdos. Recuerdos que no costaron nada más que mi valentía.
Si esta historia te tocó el corazón, comenta aquí de dónde me acompañas. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo. Tal vez alguien, en algún lugar, necesite oír esto para encontrar su propia fuerza y descubrir que todavía hay tiempo para cambiar. Y así termino mi relato. No con una gran victoria externa, sino con una victoria silenciosa dentro de mí, porque el mayor cambio que yo podría hacer en mi vida no fue con ellos, fue conmigo. Y cuando uno cambia por dentro, todo alrededor cambia también. Hoy, cierro la puerta de mi casa, pongo una tetera en el fuego y me siento en el porche mirando el cielo. Y en el silencio, me doy cuenta de que finalmente volví a vivir. No para ser el cimiento de los demás, sino para ser dueño de mi propia historia.